Buenas noches, esta es la materia de Derecho Penal. Vamos a hacer un resumen de las 4 unidades. El tema va a constar de una introducción, un contenido y al final daré una breve conclusión acerca de los temas tratados aquí. Mi nombre es Luis Alberto Nepomuceno Pérez, soy estudiante de UDEMEX. Mi matrícula es UDX 022220084. El profesor, el asesor es Marco Antonio Dávila Barca. Y bueno, esta es una pequeña introducción, veremos lo que es a grandes rasgos el derecho penal, la forma en que se aplica, la pena de muerte, los delitos, los tipos de delitos. Aquí vamos a comenzar con la unidad 1, que es la historia del derecho penal en México. Como podemos ver, el derecho penal viene desde la época precortesiana, desde la cultura maya, la tarasca y la azteca. Estas culturas se caracterizaban por tener penas muy severas, que iban desde los azotes, los garrotazos. En algunas de ellas se tomaba a la persona que había cometido el delito, la infracción, y la arrastraban por la calle hasta que moría. Para ellos la pena de muerte estaba aceptada. Un ejemplo claro es el adulterio. El adulterio se tomaba como motivo para la pena de muerte. De ahí nos podemos pasar hasta la época colonial. En la época colonial, claramente los españoles eran privilegiados frente a las otras castas, a las otras razas. Los más, eh, los más desafortunados, por decirlo así, eran los negros de raza negra, que de hecho a ellos no les permitían viajar, más bien caminar por la noche solos sin sus amos. Eso era motivo de una sanción. Aquí se implementa la religión católica como la predominante. De aquí nos pasamos al México independiente. Es después ya de la época colonial. Aquí ya se escriben los tratados de Córdoba. Ya se ve un poco más, se vislumbra un poco más la diferencia entre las normas, entre la jurisdicción. Ya había un poco más de organización, pero todavía los españoles llevaban pues los privilegios sobre las otras razas, como había comentado. De ahí nos pasamos a el derecho penal en el Estado de México. Hubo algunos intentos de codificación en 1875, 1936, 1956 y 1986, pero realmente aquí no fructiferó, por decirlo de alguna manera, porque digamos que la clase política no le ponía el empeño, la dedicación para que esto cuajara de alguna manera. Fue hasta 1986 donde ya se establece un código penal como tal. De ahí nos vamos a las escuelas. Hubo 3 escuelas penales: la escuela clásica, la positiva y la ecléctica. Estas se diferencian una de otra porque en una se aceptaba el libre albedrío para la persona infractora, en otra no la aceptaba. En la otra decían que eran factores externos los que ejercía en la persona que cometía un delito. Principalmente esas eran las diferencias. Posteriormente pasamos a la unidad número 2. La unidad 2, como podemos ver, son las generalidades del derecho penal. El derecho penal, como definición, tiene
Pues varios autores, como lo podemos ver, aquí está Franz von Liszt, Edmundo Mesquer, Sebastián Soler, pero podemos decir que a grandes rasgos el derecho penal es la rama del derecho que se encarga de sancionar a las personas que cometen delitos, aplicándoles la normatividad jurídica vigente. Ese es a grandes rasgos lo que sería la definición del derecho penal. Esta se divide en varias partes. Podemos ver aquí, por ejemplo, que es una división en derecho penal disciplinario, el derecho fiscal y el derecho administrativo. Cada una a su vez es parte del derecho público y el derecho privado. En el derecho privado podemos ver, por ejemplo, el derecho civil. En el derecho público obviamente podemos ver el derecho penal, el derecho mercantil, el derecho administrativo. En sentidos objetivo y subjetivo. ¿Qué entendemos por sentido objetivo y subjetivo? En el sentido objetivo podríamos retomar que se trata de en sí la sanción que va a cumplir la persona que cometió un delito, el modo de sancionar. Y el derecho subjetivo nos explica netamente lo que son las leyes que se le van a aplicar a la persona imputada. Tenemos las ciencias auxiliares del derecho penal. Están divididas en tres, que es la estadística criminal, la criminología que conocemos muchos, que hasta sale en muchas series que está de moda la criminología, y la política criminal. Estas ciencias auxiliares son un complemento del derecho penal. Digamos que estas se complementan para darle un mayor flujo al derecho penal, para que no quede muy escueto o falto de, por decirlo, de fundamentos. Para esto, precisamente, se auxilia con estas tres, que es la estadística criminal, la criminología y la política criminal. Y nos vamos con las fuentes del derecho. En la plataforma nos citan tres, que es la ley como fuente única, es la fuente del derecho, o sea, la ley, la constitución, esa es la fuente principal del derecho. La tipicidad penal, ¿qué quiere decir la tipicidad penal? Que todo proceso debe estar fundamentado en las leyes, en las normas jurídicas. Las fuentes penales. Las fuentes penales son todas aquellas que auxilian al derecho. Yo también puse otras que puede investigar y que me parece prudente mencionarlas, que son los tratados internacionales, que también sirven como fuente del derecho, porque en base a esos tratados nosotros nos tenemos que apegar, como por ejemplo podría ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa puede ser un ejemplo de tratado. La jurisprudencia, la costumbre que está muy allegada en varias partes de nuestro país. Ese tipo de costumbre también es una fuente del derecho, porque eh, se puede ejemplificar con los usos y costumbres de cada población. Esa es una fuente también del derecho, o que los principios generales del derecho. Con esto podremos concluir la unidad 2 y pasamos a la unidad 3. En la unidad 3 vamos a ver lo que es el delito y la aplicación de la ley penal. El delito lo ponemos al centro, de ahí nos vamos desplegando para los otros conceptos. El delito como concepto.
El delito se puede conceptuar por varios autores también. En mi caso yo lo puedo conceptuar como la falta que comete un individuo que está fuera de la ley, la jurisprudencia, y por lo tanto se hace acreedor a una sanción penal. En grandes rasgos ese puede ser el concepto del delito. La aplicación de la ley. La aplicación de la ley tiene tres aspectos, que es la validez espacial, la validez temporal y la validez personal. La validez espacial, vamos a decir, se trata de la aplicación de una ley, de una norma con vigencia en cierto estado de la República. Vamos a conceptuarlo como territorial. No es lo mismo, por ejemplo, aplicar el Código Penal del Estado de México a una persona que cometió un delito, una infracción en Tultitlán o en Naucalpan, o querer aplicarle ese mismo código a una persona que radica en Querétaro o en Tlaxcala, porque ellos tienen su propio código penal. Entonces, más o menos de eso se trata la validez espacial, que se puede traducir como territorial, más que nada. La temporal. La temporal nos dice que las leyes tienen que ser vigentes. No se le puede juzgar a una persona por un delito con una ley que fue prescrita hace un año. O sea, no puede ser retroactiva. Al imputado se le debe aplicar la ley que está vigente en el momento. Ese es el aspecto temporal. Y el aspecto personal me llama un poco la atención. El aspecto temporal nos dice que toda persona tiene que ser sujeto al proceso o las sanciones de la ley. Pero, ¿qué pasa aquí? En el aspecto temporal hay un par de excepciones. La primera es a los consulados, las personas que vienen como agregados, en este caso a las embajadas. A ellos no se les puede aplicar una ley de la manera, digamos, normal como a otra persona, porque son personas de otro país que vienen en representación de su estado. Entonces ahí no se puede aplicar, se debe de aplicar la ley, pero no se puede aplicar de la misma manera que a un conciudadano mexicano. Y la otra es que está la excepción de las personas que bajo el amparo de la Constitución tienen el famoso fuero. Cuando tienen fuero, estas personas no pueden ser juzgadas de la misma manera que una persona normal, digamos. En este caso podemos hablar, obviamente, del presidente, de los diputados, los senadores, de la Suprema Corte de Justicia, los ministros, de los consejeros del INE, el consejero presidente, de los gobernadores. En pocas palabras, pues los niveles más altos de gobierno no pueden ser sujetos a un proceso legal de la misma manera que una persona común, por su fuero. A eso se refiere el aspecto personal. Y bueno, pasamos a las leyes especiales. Las leyes especiales son parte del derecho también. Las leyes especiales tienen su propio reglamento, sus propios artículos, son más específicas, por eso son especiales. Como por ejemplo, ¿cuál? La ley de pesca, la ley de vivienda, la ley del Banco de México. Cada una tiene sus propios códigos y sus propias funciones para determinado fin. En este caso, la ley del Banco de México es una ley muy específica que no se aplica a otro tipo de personas, ¿no? Por decir, en este caso la ley orgánica que rige a la Guardia Nacional, al Ejército Mexicano, es única y exclusivamente para ellos, no se puede aplicar a las personas civiles. Esos son ejemplos de leyes especiales. De ahí pasamos al concurso aparente de normas.
el concurso aparente de normas tenemos la delimitación y principios. Esto nos dice que cuando hay un caso en el que hay una controversia de saber qué ley se va a aplicar, entonces a esto nos referimos con el concurso aparente de normas. Y para poder saber qué ley se va a aplicar, tenemos los principios de especialidad, conjunción o absorción, la alternativa y la subsidiariedad. Uno de estos ejemplos es de que a un imputado que cometió cierto delito, por ejemplo, que se metió a robar una casa, pero que cuando se metió a robar la casa cometió un homicidio o causó lesiones dolosas, lesiones graves a uno de las personas que vivían ahí. Entonces esta persona va a ser juzgada por el allanamiento de morada, pero también por el delito de lesiones u homicidio, si fuera el caso. Y en esta parte se le aplicaría la ley más grave, que sería la ley que va a sancionar el homicidio después del allanamiento de morada. Sí es cierto que entró a allanar la casa, pero cometió un suicidio y entonces a él, entonces a él se le va a juzgar por el homicidio, ya no por el allanamiento de morada. Esto es un ejemplo a grandes rasgos de lo que quiere decir esto. De nos pasamos a la responsabilidad del delito. La responsabilidad del delito es el saber de la persona, el saber consciente de la persona de que cometió una falta, de que cometió un delito y por lo tanto tiene que ser sancionado. Esa es la responsabilidad del delito. Y también por parte de la autoridad es la acción que debe ejercer sobre la persona que cometió un delito. Esa es su responsabilidad, es su obligación tanto de la ley del Estado como de la persona punitiva del delito. En este caso tenemos tipos de delitos. Yo relacioné unos aquí para poner unos ejemplos. Existen delitos del tipo sexual. No necesariamente nos vamos a abocar en violación, en abuso sexual físico. Podemos decir que un delito sexual en este caso puede ser un tocamiento. Por ejemplo, cuando vamos en el metro, en el transporte público, que una persona, por lo general algún varón, agarre y le haga tocamientos a una persona femenina, que le toque los genitales, las piernas. Ese es un delito del tipo sexual. Tocamiento u hostigamiento en el trabajo, que la hostigue, que insista en tener favores sexuales de parte de la persona, ya sea femenina, masculina, binaria, no binaria, que quiera obtener favores sexuales. Ese es un delito sexual también, sin llegar al acto físico, como hostigamiento. Vamos con los delitos contra la salud. Con delitos contra la salud podemos decir dos claros, que es el narcotráfico, que afecta directamente a la salud de todas las personas que consumen ese tipo de sustancias, que son las drogas. Ese es un tipo de delito contra la salud que afecta directamente no solamente la parte física, sino la parte mental, la parte emocional, la parte económica. O sea, es un delito que, si nos vamos, digamos, a la parte del concurso aparente de normas, ahí podríamos aplicarlas. Por ejemplo, en una persona que ha sufrido, no sé, alguna compulsión por probar alguna sustancia, a lo mejor se quedó, no sé, sin trabajo, le atropelló un coche, se murió. Ahí el delito más grave, en caso de que llegaran a prender al responsable de haberle vendido esas sustancias, se le aplicaría la sanción más alta, según fuera el caso para una persona así. En otro tipo de delitos podemos ver los delitos contra la vida, que estos son
pueden ser las lesiones graves, las mutilaciones de algún miembro del cuerpo o el homicidio como tal. Los delitos contra la dignidad humana, que en este tiempo se ven mucho por redes sociales, que son las agresiones, las vejaciones por la etnia, por la raza, por el trabajo también, ¿no? Que muchas veces se hace este tipo de vejaciones por tener trabajos humildes, donde ganan poco. Ese es un tipo de delito contra la dignidad. Por el color de piel también, que eso es muy común. Otro puede ser el delito contra el patrimonio, como puede ser el robo de un automóvil, de una bicicleta, algún objeto, ¿no? Algún objeto físico que sea de nuestra pertenencia. Ahí entra el ejemplo del delito contra el patrimonio. Y bueno, ya por último, pues podemos ver ya tal cual los delitos de feminicidio, el delito de infanticidio y el aborto, que bueno, creo que no hay mucho que explicar en estos tres últimos, que están muy claros. Y bueno, con esto concluiríamos la unidad 3 y pasaríamos a la unidad 4. Esta unidad nos habla de dos partes principales. La primera que sería la teoría de la pena y la segunda referencia a la pena de muerte. En la primera parte, en la teoría de la pena, nos dice qué es la noción de pena. La noción de la pena, ¿qué es la pena? Los fines, las características, la clasificación. En este caso, la clasificación es intimidatoria, correctivas y eliminatorias. La noción de la pena es básicamente pues la sanción que tiene que purgar, que tiene que pagar el delincuente por haber violado alguna ley, algunas leyes. Digamos, a grandes rasgos eso sería la noción de una pena. Los fines de la pena pues deben ser correctivas, deben ser carácter de rehabilitación para la persona que fue llevada a proceso y condenada. Es uno de los fines. Las características debe ser apegada a derecho, debe ser equitativa, no debe de haber abuso policial y debe haber igualdad de proceso en todas las personas y por cualquier delito. En la clasificación podemos decir que hay tres, que son la intimidatoria, la correctiva y la eliminatoria. Intimidatoria podemos decir que la pena debe de ser de este tipo para sembrar, digamos las palabras coloquiales, para sembrar el miedo en la persona para que no vuelva a delinquir. Puede ser también a nivel general, para que la gente pues la vea y de alguna manera le sirva como ejemplo para que no cometa los mismos errores, el mismo delito. De alguna manera ahí va, digamos, en la dirección de esta parte de que sea intimidatoria, que intimide a la persona, al pueblo en general, para que no cometa delitos. Las correctivas, obviamente, para que el delincuente pues se corrija, ¿no? Ahora sí que en los centros de readaptación social, ese se supone que es uno de los objetivos, la readaptación de la persona que pues realmente pues no se lleva a cabo muchas veces aquí en México porque el sistema penal pues no es de los mejores del mundo y difícilmente se lleva a cabo esta parte de la corrección, de la rehabilitación. Y eliminatorias puede ser que si la persona pues ya cometió un delito muy grave, pues ya no tiene, digamos, como que esa parte de la rehabilitación. Entonces aquí puede haber una condena vitalicia, cadena perpetua, por tal vez por un homicidio, varios homicidios, ya esta persona no es apta para ser rehabilitada. Entonces a eso se refiere más que nada la parte de eliminatoria. Ya se sentencia, digamos, a una pena ya vitalicia, o sea, ya no va a salir la persona. A eso se refiere la parte de eliminatoria.
vamos con la parte de medidas de seguridad. Las medidas de seguridad generalmente se confunden. Por lo que yo pude investigar, hay varios autores que, inclusive el mismo Código Penal, que no tienen claro en sí lo que son las penas, lo que son las medidas de seguridad. Incluso en el Código Penal federal podemos ver, y en el Código Penal también del Estado de México podemos ver enlistadas lo que son las penas y medidas de seguridad, pero no dejan claro muy bien qué son unas y las otras. Las penas son más que nada las sanciones que deben de cumplir las personas delincuentes, y las medidas de seguridad van más a la parte preventiva, para que el sujeto no cometa delitos, o en este caso si ya cometió un delito y salió, eh, una medida de seguridad puede ser preventiva para que no vuelva a delinquir, para que no vuelva a cometer un delito. Por ejemplo, puede ser en este caso que le prohíban el asistir a un cierto espacio público, a un lugar determinado, que le pongan un brazalete en la pierna, un brazalete electrónico para estar monitoreando su localización las 24 horas. Esas pueden ser medidas de seguridad posteriores a la condena, y obviamente si la persona es apta para poder rehabilitarse y readaptarse a la sociedad, esto para que no vuelva a cometer un delito. Y bueno, entre las medidas de seguridad podemos ver que pueden ser de tres tipos, que son las terapéuticas, las educativas y las asegurativas. Las terapéuticas podemos decir que son este tipo de terapias que se le dan a las personas, ¿no? A las personas que cometieron algún delito, alguna falta, y que no están muy bien de las facultades mentales. Entonces a estas personas se los pueden llevar a un hospital psiquiátrico para tratarlas, y posiblemente puedan llegar a recuperarse, a readaptarse a la sociedad con estas medidas terapéuticas de hospitalización. En este sentido sería una medida privativa de la libertad, porque hay medidas de seguridad privativas y no privativas de la libertad. En este caso, no privativa de la libertad, bueno, yo podría decir que es como el ejemplo del brazalete, que ciertamente está libre, pero tiene un brazalete. O sea, es una medida de seguridad, pero él está libre, no está encerrado. Esa es una medida no privativa de la libertad. Y una medida privativa puede ser esta, la terapéutica, estar en un hospital psiquiátrico, tomando obviamente sus medicamentos y todo para que él pueda de alguna manera rehabilitarse. Igual están las educativas, que es en la parte educativa para que igualmente la persona pueda volver a readaptarse a la sociedad, para que pueda retomar su vida lo más normal posible, ¿no? Igualmente en las asegurativas, como su nombre lo dice, es que no hay seguridad, realmente no hay seguridad de que una persona se pueda rehabilitar y que ya no vaya a cometer un delito, pero se le llama así porque digamos que son más enfocadas a esa parte, que sea lo más seguro posible, que haya el mayor porcentaje posible de que no cometan un delito. De ahí también tenemos otro tipo de medidas de seguridad, que son la individualización de la pena, la condena condicional, la conmutación, la sustitución de la pena. En estas son igual medidas de seguridad que podemos ver para que un individuo pueda, si es que ya está en prisión, para que pueda ver la manera que le beneficie más la ley, para que, no sé, en este caso, si, si ya le falta, digamos, poco para salir, que su pena se reduzca por buena conducta, eh, por labores pues ejemplares dentro de un centro de reinserción social. Más o menos a esto se refiere con todas estas medidas de seguridad. Y pasamos a lo que es
la pena de muerte, la referencia de la pena de muerte. Aquí yo cito el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. ¿Por qué? Porque en este aspecto sí estaba permitida la pena de muerte, pero para ciertos delitos. Por ejemplo, el que era pirata, para el incendiario, para el traidor a la patria en guerra extranjera, esos eran motivos de pena de muerte. Para alguien que asesinaba a otra persona de manera dolosa y con ventaja, era motivo suficiente para que fuera acreedor a la pena de muerte. Eso por una parte. Podemos ver también que a la par, en algunas constituciones de nuestras hermanas repúblicas, principalmente de aquí de América Latina, estaba prohibida la pena de muerte. Podemos ver, por ejemplo, en la Constitución de Colombia, la de Costa Rica, en Ecuador, Panamá, Honduras, estaba prohibida la pena de muerte. Inclusive, ya posteriormente, esto no fue así como que siempre, ya fue posterior, digamos, a todo lo que fue el genocidio y todo esto, la República Federal de Alemania optó por prohibir la pena de muerte también. Y aquí en México volvemos a retomar el artículo 22. Esto fue en el 2005, cuando ya se dio una reforma, entre otros artículos, al 22, donde se prohibió totalmente la pena de muerte en nuestro país. Por lo tanto, ya no está permitida la pena de muerte por ningún delito, aunque sea que traicione a la patria y lo que quieras, ya no está permitido. Pero bueno, ahora vamos con la extinción de la pena. La extinción de la acción penal podemos decir que es cuando la acción penal ya no tiene efecto por algún motivo en la persona. Por algún motivo ya la acción penal ya no tiene efecto en esa persona. Pueden ver varias formas o varias razones para esto. Tenemos, por ejemplo, aquí la extinción de la acción penal y algunas causales. Esto lo podemos ver también en el Código Penal Federal. Ahí nos enlistan, digamos, las principales motivos de extinción de la pena. Por ejemplo, puede ser la muerte de la persona, por amnistía, la rehabilitación, porque ya se rehabilitó, como lo comentábamos hace rato, ya se rehabilitó, entonces ya se cesa la acción penal en esa persona, por cumplimiento de la condena igualmente, o reconocimiento de la inocencia, que resulta que ¿qué quieres? Que siempre no, que siempre pues resulta que hubo malos procedimientos y todo, y resulta que no eres culpable, entonces pues discúlpanos y pues ya vete, ¿no? Entonces ahí también hay un motivo para la extinción de la pena. Y bueno, aquí hay algunos puntos a favor que varios autores citan para la pena de muerte, para la aplicación de la pena de muerte, que puede ser el castigo como fin mismo, que sirva como ejemplo para las demás personas que es que cometió este delito y lo condenaron a muerte, o sea que ese castigo sirva como ejemplo. Ese es digamos, como que un punto a favor que ellos ven. Y obviamente el impacto que tiene en la sociedad, la seguridad colectiva, la seguridad en general, que la gente de alguna manera sienta que con ese proceder del Estado, dándole muerte a las personas, no sé, por ejemplo, feminicidas, narcotraficantes, se sientan más seguras, ¿no? De algún modo. Esas son como que las dos principales causas a favor que tienen varios autores para la pena de muerte. Y en contra, ¿cuáles son en contra? Yo puse dos, el número 2, que es el error judicial. El error judicial, que, bueno, lo podemos definir como que resulta que no era culpable y ya lo matamos. O sea, ahí ya no se puede hacer nada.
Igualmente esto viene ligado con la imposibilidad de rehabilitación. O sea, ya no se puede rehabilitar porque pues, ya está muerto. O sea, yo digo que son que van ligadas una de la otra. Entonces, en ese caso, el error judicial, bueno, aquí en México, pues se da mucho, ¿no? Porque nuestro sistema judicial está muy viciado y pues no, nadie garantiza realmente que pueda haber un proceso penal justo y limpio para cualquier persona. Bueno, y más si esta persona pues tiene poder político, tiene poder económico, pues entonces eso lo comparamos con una persona que no lo tiene. O sea, nadie nos garantiza que se vaya a aplicar bien la ley, la pena de muerte en todo caso. Y estas serían las dos posturas en contra de la pena de muerte. Y bueno, con eso terminaríamos la unidad 4 y el resumen, todo el contenido. Y bueno, paso a la conclusión. De mi parte, pues, estoy de acuerdo con la acción penal. La acción penal se debe de aplicar a todas las personas, sin distinción. Pero como vemos ahí en la excepción de las personas que tienen, los altos funcionarios que tienen el famoso fuero, pues entonces de nada nos sirve, ¿no? De nada nos sirve que nos digan por un lado es que la justicia es expedita, hay democracia, todo, cuando en realidad las mismas personas que expiden las leyes no van a ser condenadas porque tienen ese famoso fuero y no pueden ser procesadas de la misma manera que una persona que no lo tiene. O sea, prácticamente todas las personas de gobierno pues, no pueden ser juzgadas. O sea, eso es bastante incongruente, por una parte. Por la parte de lo que es la pena de muerte, yo me puedo pronunciar como una hipocresía del gobierno, del Estado, de todos los gobiernos del mundo. Digo, guardando el respeto que me merecen, pero es una hipocresía. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues es que por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? No sé, un narcotraficante, pues ya le aplican la pena de muerte ya. En esos casos, no sé, tal vez la pena de muerte estaría bien aplicada, pero aplicada a personas confesas, a personas que no hay cabida a la duda de que son culpables. Por ejemplo, puedo citar el caso del caníbal de Atizapán, una persona de 67 años, si no mal recuerdo, que, que mató cuántas personas, a cuántas mujeres, que lo descubrieron porque uno de los policías municipales, me parece, este, reportó a su esposa porque estaba desaparecida y por cámaras pudo ver que ella tuvo contacto con esta persona y la fue a buscar y resulta que este señor no lo dejaba entrar y cuando empuja la puerta y entra, ¿qué pasa? Lo primero que ve en la mesa estaba la persona desaparecida, descuartizada. Entonces, en este tipo de casos, la pena de muerte estaría aplicada de manera justa porque no hay lugar a duda. No hay lugar a duda de que pueda ser inocente, de que pueda ser culpable, o sea, no, porque es culpable ya, o sea, no hay de otra. O sea, ya no tiene caso tener a una persona, bueno, esta señora tiene 67 años, imagínate si tuviera 18, 19 años, lo van a estar manteniendo hasta que se muera en la cárcel. Esa es la parte económica también, o sea, la parte económica de por qué vas a estar manteniendo a una persona que ya confesa, que ya está más que claro que es culpable, ¿para qué? Es una opinión muy personal, pero ahora vamos por la otra parte. Digo, ¿por qué era hipócrita retomando la primera idea? ¿Por qué es hipócrita este debate de la pena de muerte? Porque dicen, bueno, por ejemplo, ¿no? Como yo decía, asesinos confesos y todos, feminicidas. Pero ahora yo digo, ¿por qué cuando el grupo de mujeres feministas van, se plantan frente al Palacio Nacional pidiendo, exigiendo que el aborto sea legal, porque no les aplican la pena de muerte a ellas?
están violando, para empezar, el artículo 3 de la Carta Magna de los Derechos Humanos, que dicen que todas las personas tienen derecho a la vida, y ese es un tratado internacional. Es un tratado internacional junto con la Constitución mexicana, que es la máxima ley. Me parece absurdo, por no decir una palabra altisonante, que se ponga en la mesa el a ver a ver si lo autorizamos, porque tienen derecho a su cuerpo. Esas son tonterías, porque realmente no es su cuerpo, es una célula independiente a su cuerpo. Si fuera de mi parte, yo no autorizaría el aborto en ningún aspecto, en ningún caso. Inclusive, si fuera en un caso de los más graves que puedo citar, que una chica sea violada una vez, dos veces por varias personas, obviamente, pues ella no va a querer saber nada, ¿va? Eh, Pienso yo que en estos casos que digamos son de los más fuertes, que podría pensar el Estado, bueno, sí te vamos a autorizar porque sufriste y todo esto, pero eso no deja de ser un homicidio, eso no deja de ser un homicidio. Entonces el Estado tendría que, a mi manera de ver las cosas, captar a esa persona, tenerla bajo tratamiento médico, psiquiátrico, no sé, de todos los tratamientos que pueda haber, espiritual, emocional, y captarla y aislarla totalmente de la sociedad y darle la asistencia que requiere para poder sanar esas heridas físicas y emocionales. Y en el momento en que llegue, digamos, la criatura, pues ella pueda decidir si lo da en adopción o no. Y bueno, en dado caso de que lo dieran en adopción, bueno, el gobierno tener programas de asistencia para que ese niño, esa criatura que acaba de nacer, reciba las mejores condiciones de vida, educación, apoyo, para que pueda ser una persona de bien, porque a fin de cuentas ni ella, ni él, ni esa personita, ni su madre fueron culpables. Y eso sí, eh, ahí se podría debatir no la pena de muerte para la persona que los violó, si fue una, si fueron dos, porque estaríamos volviendo a lo que era antes la ley del talión. Si fuera eso, entonces no sería la pena de muerte, entonces tendría que ser esta persona violada también una y otra vez, para que sintiera lo mismo que la persona que violó, para que sintiera ese dolor y esa frustración, y eso no es el caso. Entonces mi manera de pensar sería esa. El Estado tendría que dar las facilidades y programas acordes para que personas como estas que son víctimas de violaciones tengan todo el apoyo del Estado, las capte y las ponga de manera aislada del mundo, para que ella o ellas puedan recuperarse de alguna manera. Esa es mi manera de pensar, porque eso de andar promoviendo el aborto y todo es como decir se autoriza la pena de muerte. Si tú autorizas el aborto, prácticamente autorizas la pena de muerte y entonces autorizas todo lo demás. Esa es una manera muy personal de ver las cosas, y bueno, eso sería todo. Con esto concluyo mi presentación. Les agradezco al asesor. Pues quedo al pendiente de cualquier duda. Estoy para servirles, profesor. Marco Antonio Ávila Barca. Pues muchas gracias, y con esto finalizamos.